Estuve pensando en tu idea toda la noche. Su idea. Mi idea. Bueno, hice mi tarea y tengo varias opciones para el lugar de la boda. De acuerdo, las revisaré. Bien, Obergnaya es un buen lugar, pero no cabrán los invitados. Simino no lo han renovado en un tiempo. Las imágenes no corresponden con la realidad del lugar. Shimjakino es bonito, pero la ubicación no es buena. Las ventanas dan al norte, de día es oscuro. No. Bien. Platovo es un buen lugar. Seredniakovo. Estos dos lugares me gustan mucho. ¡Oh! Esto es hermoso. Es una gran opción. Irina, puedo confiar en ti. Eres muy profesional. Gracias. Me gustaría hacer algo por ti. ¿Quizás fotos en mi blog? Tengo muchos suscriptores. Será publicidad gratuita. Claro, no hay problema. Genial. ¡Genial! Y no seas tan formal. Lo intentaré. Por cierto, pensé en una propuesta de matrimonio. Bueno, la tuya. Pienso que podrías hacer una emisión en directo para tus suscriptores. Perfecto, me gusta. Lo hablaré con mi prometido. Por cierto, ya llegó. No sabía qué flores elegir y pensé que... A todas les gustan las rosas. No sabía qué flores elegir y pensé que a todas les gustan las rosas. Román. Irina. Hola. Hola. Eres todo un galán. Bienvenido. Ya hablamos algunas cosas. Ven, puedes unirte. Con permiso. Irina. Irina, ¿qué sucede? No es nada. Algo que comí hizo que no me sienta bien del estómago. ¿Te importa si me voy a casa a descansar? Está bien. Lo importante es que hablamos del lugar y que conociste a Román. ¿No es genial? Sí, se ven bien juntos. Me voy. Gracias. Mejórate. Gracias. Te espero para visitar los lugares. Sí. ¿Ella va a volver? No se sentía muy bien. La dejé irse a casa. ¿Estás segura de que necesitamos una organizadora? ¿Cuántas personas invitarás? ¿Cuántas? Verás, me ofrecieron hacer una película y hay una escena de una boda. Aquí vamos. Por eso tiene que ser un gran evento. Mi padre y yo decidimos tener más invitados. Está bien, pero ¿cuántos invitados? 200. ¿200? 250. Vamos, no te preocupes, no harás nada. Tú solo tienes que llegar a tiempo. Muy graciosa. ¿Confías en ella? ¿No contrataste a la primera organizadora que viste? ¿Y si huye en nuestra boda? Estoy muy feliz con ella. Ella también se casa. Eso nos une. ¿Ella también se casará? ¿No crees que eso afectará la organización de nuestra boda? Cariño, no me convencerás de cambiarla. Irina es buena y me gusta. ¿Bien? Está bien, mi princesa. Que se haga como tú quieras. ¿Irina? Señor Víctor, le pido disculpas. Tenía razón, no puedo soportarlo. Solo accedí a esta boda por el dinero y en realidad no tengo ninguna propuesta interesante y yo detesto las bodas. Siéntate.
Verás, Juliana y su padre están encantados contigo. Y si dejas el proyecto ahora mismo, sería un golpe personal a mi reputación. ¿Eso quieres? No. Bueno, claro que no. Usted ha hecho mucho por mí. Entonces reacciona y haz tu trabajo, ¿entendido? Me alegra habernos reunido en un ambiente informal. Solotov me dijo que todavía están eligiendo su línea de defensa. Sí, promete ser un caso de alto perfil. Confía en mi experiencia. Los residentes no se darán por aludidos. Por eso que vine a ti. Todo el mundo dice que eres el mejor. ¿Averiguaste algo sobre ellos? Sí, supe que no les va muy bien. De hecho, entiendo que crearon una gran burbuja con deudas millonarias. Pero el nuevo campo debería mejorar su negocio, ¿no? Por supuesto. No dejaremos que eso ocurra. Hasta Adiós. luego. Gracias. ¿Por qué viniste aquí? Hace un mes que cortejo a ese cliente. Lo siento. Ahora me lo asignaron a mí. Creo que los dos sabemos por qué, ¿no? No es por ti, es por Juliana. Si vuelves a decir eso de ella, te golpearé. Pero no vayas llorando a papá. Ya te lo advertí. Estoy ocupado, por favor deje su mensaje. Oleg, hola, soy yo. Por favor, perdóname por lo de ayer. Quiero hablar contigo. Llámame, por favor. ¿Bloquear contacto? ¿Eliminar registro de llamada? «106, atención. Emergencia en Polkova, 23, hombre inconsciente». Ven, vamos. Vamos. Hola, Tamara. Buenas tardes. Lamento la tardanza. Transferí dinero a tu cuenta. ¿Puedes revisar si ya llegó? Sí, llegó. Gracias. Ajá, bien. Hablamos luego. ¿Y cómo estuvo la reunión con la organizadora de bodas? Irina es encantadora. ¿Sí? Es genial, talentosa, ingeniosa. ¿Y tú, Román, te agradó? Sí, parece ser muy lista. Mañana iremos a ver dónde podría ser la celebración. Yo también quiero ir. Mamá, primero queremos ir solos. ¿Mm? Señora Ludmila, por favor, déjenos escoger a nosotros. Luego podrá verlo. Papá podría venir también. Por ti, hija mía, lo que pidas. Muy bien. Bueno, por los jóvenes. Bueno, y por los otros dos, igualmente jóvenes. Me aburren estas reuniones familiares. Son una pérdida de tiempo. ¿Qué esperabas? Bienvenida a la vida de casados. Espero que las cosas sean diferentes entre nosotros. Ujú. Saldremos con amigos, viajaremos. Y olvidarás el teléfono mientras estamos hablando. Juliana, nuestra vida juntos
será una vida normal. Promete que no seremos una pareja aburrida que ve el noticiero cada tarde. Claro. Hoy hay fútbol. El fútbol puede esperar. Juliana, mi madre me obligó a comer esos pasteles. No me siento bien. Hacer el amor quema unas 300 calorías. ¡Oh, qué bien! Ya hiciste las valijas. No debemos llegar tarde. Un momento. Pensé estarías bien yendo sin mí. Tengo que trabajar. ¿No ves que no estoy bien? Casi no dormí anoche. No te vayas. Cariño, cambiemos la fecha. ¿Sabes qué fecha es hoy? No falta mucho para la boda. Hay que ver el lugar. De seguro tu padre no me dejará ir. Haré un trato con él. Bien. Pero debes descansar. Buenos días, señorita Irina. Estás preciosa. ¿Y Juliana? Me alegra verte. Está enferma, no vendrá. ¿Solo somos tú y yo? ¿Eso te incomoda? No, veamos el lugar. Buen día. Adelante. Hola. Bien, Román me llamó. Dijo que no te sientes bien. Sí, pero ya estoy mejor. Te he traído unas píldoras. Son milagrosas. Las he usado durante 20 años. Toma. Gracias. No las necesito. Estoy bien. Hazlo. Vamos, vamos. Al menos una. ¿Román está trabajando? No, fue a reunirse con la organizadora de bodas. ¿Lo dejaste ir solo? Sí, ya es un adulto, ¿no? ¿Le puedo mostrar una fotografía? Claro. Dame. A ver. Increíble. Esto es fantástico, hermoso. Sí, eso es lo que queremos. ¿Quién está a tu lado? Es Irina. Irina Soikina, de Fórmula Eventos, nuestra organizadora. Román, ¿fue a ver el lugar de la boda con ella? ¿Sí? Aquí podemos organizar un mini buffet para el comienzo. ¿Y si llueve? Para eso tenemos paraguas y luego llevaremos a las personas adentro. ¿Y si hay un sol muy abrasador? Si eso sucede, entonces repartiremos abanicos y sombrillas a cada invitado. Están preparados. Tienes una vista al lago que es perfecta para fotografías. Tienes toda la razón, pero ¿qué ocurre si el novio no está? ¿Qué? Irina, sé sincera. ¿Quieres arruinar la boda? Por favor, ni tú ni yo esperábamos esto. Claro, te creo. Te pagaré. Me gustaría que otra persona se encargue de esto. Ten.
Bien. Te daré más. ¿Y así? Espera, aún no termino. Yo sí terminé, aléjate. Llevas 6 años fuera de mi vida. ¿Por qué apareces ahora? ¿De qué hablas? Solo estoy organizando tu estúpida boda. Como si te pudiera creer. ¿De verdad no me crees? Te conozco. No me engañas. Tú ¿Qué? me abandonaste. Recuérdalo. ¡Anda! ¡Corre y dile a Juliana! Qué bueno verte. ¿Cómo se va el tiempo? Es cierto, no la veo desde mi boda. Bueno, eso quedó en el pasado. Nadie tuvo la culpa. ¿Sí? Estaba tan tranquila porque ya no aparecías en nuestras vidas. ¿Por qué apareces ahora? ¿Qué quieres? Es coincidencia. Déjame decirte que con mi experiencia no te creo. Dime qué quieres. Yo solo hago mi trabajo, señora. ¿Por qué de todos los organizadores que hay en la ciudad, justo es la exprometida de mi hijo? Es imposible. Pero así es. Renuncia. No lo haré. No por Román, sino por objetivo propio. Le aseguro que su hijo tendrá una boda espectacular, señora. Te vigilaré como un halcón. Y me mantendrás informada de todos los preparativos. Lo siento, pero Juliana fue quien me contrató. Así que ella será quien reciba todo, señora. Así que pídaselo. Te lo advierto. Ni pienses en arruinar la boda de mi hijo, ¿me entendiste? Disculpe, ¿usted es la madre de Román Pospelov? Sí, porque... ¿ocurre algo? Soy la organizadora. Bueno, la asistente de Irina en la boda. Creo que nos podemos ayudar. ¿Se lo puedes mostrar? Sí, lo haré. Tranquila. Buenos días. Buenos días. Como decía... Sí, Tamara, buenos días. Irina, no quería molestarte, pero nos pidieron unas medicinas específicas. ¿Y no las encuentras? Sí, pero son costosas. Entiendo. Envíame el sitio, las compraré. Hola. Muchas gracias, me salvaste. No hay de qué. Yo también me sorprendí. Irina no tiene experiencia organizando bodas. Así que sí trama algo. Sí. Por lo que vi, aceptó muy rápido el evento corporativo del amigo del señor Solotov y ganó la confianza de Juliana estudiando su blog. No me sorprende viniendo de ella. Gracias a Dios, Román no se casó con ella. También me preocupa la imagen de usted. Por eso puede contar conmigo. Debemos permanecer unidas. Ella es capaz de cualquier cosa, y eso le puede afectar a Román. De acuerdo. ¿Cuáles son los ingresos de la empresa Obeca Surgunteyuk del año pasado? De manera nacional e internacional, 14,3 millones. Bueno, el negocio del petróleo es rentable. Sí, pero esas cifras no convencen a los inversores. El mercado exterior cayó por pandemia y el mercado interno tiene mucha competencia. Sí, es verdad. Hay que tener un apoyo. Debemos encontrar cómo convencerlos. Bien, Román, investiga. Antes de eso, se me acaba de ocurrir una idea. Prefiero discutirla ahora mismo. En privado. Slava, bien hecho. Ahora puedes seguir trabajando. Sí. Entiendo. Seguiré trabajando.
De acuerdo. Yo investigué varias cosas en los documentos y encontré un detalle. Si te refieres al registro, Slava ya me lo envió. Es cierto, se equivocaron en eso, pero ahora... Dime cómo va. ¿Todo marcha bien? ¿Qué? No te hagas el tonto. La boda. Cuéntame. Va bien. Juliana le gusta todo. Está bien. Eso es. Entiéndeme. Su felicidad es lo más importante. Estoy de acuerdo con eso, pero quiero concentrarme en el trabajo. ¿Y qué te detiene? Mejor me voy. ¿Puedo? Aquí tiene. Sí. Buen día. Hola. Busco a Oleg. Trabaja aquí. Sí, pero ahora mismo está de guardia. Un doctor se enfermó y él se ofreció para sustituirlo. No puede recibirte aún. Entiendo. Lo esperaré. Está bien. Ah, ¿eres Irina? ¿Su novia? Prometida. ¿Y tú? María, compañera. Soy paramédico. Un placer conocerte, María. Él me habló de ti. Espero que cosas buenas. ¿Es una mención honorífica? Sí, ¿no te lo dijo? Salvamos a unas personas. Oleg arriesgó su vida. No me lo dijo. ¿Sabes cuánto durará su guardia? Es complicado, tardará mucho. Esperaré. Sí, Juliana. ¿Ahora mismo? Pensé que no te sentías bien. No, sí puedo. Iré enseguida. Adiós. María, tengo una... ¿Emergencia? Sí. ¿Puedes decirle a Oleg que... Viniste. Sí, gracias. Mamá, sabes que no puedes venir. ¿Y tú? ¿Cuándo me lo ibas a decir? ¿Qué cosa? Sobre Irina. No quería que te preocuparas. No lo estoy, Román. Para nada estoy preocupada. Pero sí estoy furiosa. Quiere arruinar tu vida. Mamá, por favor, fue hace mucho. Sigue igual. Ella solo quiere arruinar tu vida. Mamá, creo que olvidaste que en algún punto sí nos quisimos. Sí. Y también recuerda que tenía un bebé con otro hombre. Eso quedó en el pasado. Mejor hablemos con calma y pensemos en qué hacer. Por cierto, intenté que otra agencia se ocupara, pero Juliana está fascinada con Irina. Bueno, Irina la manipula. Si fuera por mí, Juliana sabría la verdad sobre ella. Así evitamos que Irina arruine tu vida de nuevo o trate de humillarte frente a todos. Mamá, ¿en serio? Solo ten cuidado con ella. Inconsciente, pulso débil, palidez.
Gracias. Olga, pero... Un momento. Este es muy hermoso. Adelante. Es verdad, le quedará bien. Estela, es una modista famosa. Crea atuendos para famosos. Creo que este velo le quedará Es un placer. Juliana me habló de Un usted. placer. Digo que Estela estaba aquí en Moscú y gracias a Dios mi padre pudo hacer un trato. tienes razón. Estoy más en el extranjero. Y por suerte, vine de visita. Tuvimos suerte. Entonces, ¿cómo ayudó? Juliana y yo escogimos unos vestidos, los traje conmigo. Ahora toca que se los pruebe. Las chicas se encargarán del resto. Y también haremos una prueba con el novio, ¿de acuerdo? Para que todo se vea en orden. Y de verdad me gustaría tu opinión de todo. ¿Tú qué dices? Claro, empecemos. Perfecto, vamos con este. ¿Listo? Primero aquí. Me lo pondré yo. ¿Qué dices? ¿Se ve bien? No se ve mal, se ve elegante. Juliana, sal. Oh, te ves hermosa. No lo sé, pensé que sentiría mariposas, pero no. Enamorarse del vestido no es a la primera. Aún hay muchos que ver. Antes de seguir, quiero que él me vea. Da mala suerte. Aunque él solo tiene que ver el vestido. ¡Estela! Mira. Irina, ponte a su lado. Hay que preservar esto. Bien. Más cerca, más cerca. De acuerdo, ¿listos? Ujú. ¿Qué opinas? Ujú. Otra más. Es un poco largo. Los tacones. Tengo unos cuantos en el auto. Puedo buscarlos. Genial, gracias. Hola, papá. Oh, espera, no te escucho. Iré por los tacones. Olga, ven y ayúdame. Rápido, tengo poco tiempo. De acuerdo. Yo siento un déjà vu. No comiences. Me doy cuenta de que no podemos hablar. Siempre discutimos. Yo no discuto. ¿Asustada? Yo no. Entonces explícame ahora lo que nos pasó hace tiempo. Es suficiente. No huyas. Ahora que volviste, dejemos las cosas claras. Está bien. Solo si no volvemos a conversarlo jamás. Trato hecho. Iba a solicitar el registro civil y estaba con mi padre en el auto. ¿Lo recuerdas? Así es, yo estaba con mi madre. Ocurrió el accidente. Ella dijo que te fuiste. Quise ver a nuestro bebé, pero me dijo que no lo logró. Y no viniste, Román. ¿Que no fui? Tú sabes ¡No que... lo vas a creer! Papá nos regaló a mí y a las chicas un viaje a París. Qué bien. Nos vamos. Estela, tengo cosas que hacer, así que Irina tendrá el vestido. Irina, más tarde te aviso para que lo envíes a mi apartamento, ¿sí? Está bien. Bien. Adiós, Irina. Adiós.